también, se pueden utilizar también en educación. Lo tengo al revés, ahora sí. Veis que simplemente con mover la tableta un poquitín lo podemos poner porque tiene un sistema inteligente de leer el libro en forma paisada y en forma normal. Bueno, Zully, bueno, veis que Jux nos da una interfaz, fijaros para el profesor que facilita una interfaz, que te da todo esto hecho. Son fichas, como puede ser una presentación, tú haces una presentación multimedia, lo que algunos llaman PowerPoint, mal llamado. Entonces, esto tú lo haces por la red, pero lo puedes tener en tu tableta, lo puedes tener en la red, en todos los sitios, y se lo puedes enviar al alumno al momento. Entonces, ¿por qué al momento? Porque aquí abajo ahí tenemos la posibilidad de enviar a la gente. ¿Cómo? Vía Twitter, vía Facebook, vía email. Esto es lo grande que tiene. Voy a cancelar para no enviarlo, pero lo podríamos enviar ahora a cualquiera de vosotros. Y si tengo todos los emails, todos los alumnos reciben al momento esa información. Con lo que no tienen que coger apuntes. Estamos en la época en la que los apuntes han muerto. La enseñanza memorística ha muerto. Eso no es enseñanza. ¿Por qué? Porque para eso están las enciclopedias. El saber enciclopédico es una cosa y el ser listo es otra cosa. No tiene nada que ver. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En la sociedad que hemos vivido desde la época de San Benito, como he dicho, si leéis el libro de Pekka Himanen, de este gran finlandés, que le han hecho el hijo pródigo, lo comprenderéis. El conocimiento ha sido cerrado, lo hemos tenido encerrado como un cáliz que lo teníamos en la iglesia, que nadie lo podía ver y que cobrábamos también por él, porque era una reliquia. El conocimiento no puede ser eso. Y la sociedad avanzará en la medida en que podemos adquirir todo ese conocimiento y dárselo a la gente y compartirlo con la gente, lo que los ingleses ahora, o los anglófonos, llaman el social learning, la época de la Wikipedia, en la que todos colaboramos con todos y todos hacemos el conocimiento en modo colaborativo. Bueno, pues mirad qué fácil. El interfaz que me da es esta parte derecha en la que yo pongo, en este caso que estoy haciendo con Zully, pues me he dicho, voy a hacer un Jux, se llaman Jux, no sé cómo traducirlo porque no tiene traducción, es un Jux, sobre herramientas. Hay millones de herramientas que se utilizan con Twitter ya. Bueno, pues una de ellas es Zully. ¿Cómo se lo enseño yo a los alumnos? Se lo enseño enseñándoles que es Zully, pero antes les hago una fichita. Les hago una ficha en la que digo, Zully es una herramienta para compartir fotos en Twitter. Porque en Twitter la gente piensa que como todo es texto, ay, qué cosa más fácil, qué cosa más... Pero es que en Twitter también puedes meter vídeo, texto, fotos, lo que tú quieras. Entonces, para saber eso, es muy importante tener conocimiento de ello. Seguimos.